La primera lectura está escrita en Isaías, capítulo 56, verso 1 y versos del 6 al 8. El Señor dice: practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación, voy a mostrar mi poder salvador. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el destierro. Esto lo afirma el Señor, que hace que vuelvan a reunirse los israelitas que estaban dispersos. El salmo de hoy es el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. Sean conocidos en la tierra tus caminos, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense en las naciones y aclamen con júbilo, porque juzgas los pueblos con equidad y diriges todas las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendiga Dios, el Dios nuestro. Dios nos bendiga. Témanlo todos los confines de la tierra. La segunda lección está en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versos del 1 al 2 y del 29 al 32. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que éste, en su oración a Dios, acusó al pueblo de Israel? Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos, porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta linda mañana de hoy. Durante esta semana nosotros hemos estado compartiendo, tanto el miércoles como el viernes pasado. Ayer estuvimos compartiendo el miércoles del Salmo 67 y ayer viernes compartimos acerca de Isaías, del verso de Isaías 56, 1, 6 y el 8. Son dos textos que normalmente tenemos, se dan alrededor de lo que es el texto del Evangelio, y la idea de estos textos, ¿verdad?, es brindarnos ese contexto particular y general de los pasajes de los pasajes en el Evangelio que normalmente nosotros compartimos y predicamos. Y quise hacerlo como un preámbulo, como una introducción a lo que vamos a compartir en la mañana de hoy, que no necesariamente va a ser diferente a algunas de las cosas que ya hemos mencionado, pero que nos ayuda a mantener el contexto y refrescar lo que queremos compartir en este día de hoy, en este día domingo. El texto del Evangelio lee como sigue. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso
21 al 28. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, nos está molestando, molesta el ruido que ella hace. Respondiendo, Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En los textos que trabajamos el miércoles y que trabajamos también el día viernes, ambos textos nos sitúan en el contexto de lo que es el acercamiento de Dios hacia los otros pueblos. A otros pueblos me refiero a aquellos pueblos que no eran pueblo de Israel. Como desde un principio nosotros vemos a Dios con una visión y una misión mundial. Un deseo de Dios de dar a conocer su nombre entre las naciones y entre los pueblos. En ocasiones, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, pareciera, por declaraciones que Jesús hace en distintos contextos, que su ministerio era solo y exclusivamente para el pueblo de Israel. Aseveraciones como las que Jesús hace en este momento: he venido para las ovejas perdidas de Israel. Otra ocasión cuando él dice: por el camino de gentiles no vayáis, no entren a las ciudades de los samaritanos. A esta mujer que le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, que era una forma despectiva, una manera despectiva de hablar de aquellos que no eran del pueblo de Israel y de la fe de Israel. Si lo sacamos solamente y lo tomamos de esa forma, podríamos decir que Jesús exhibía el prejuicio típico que exhibían otros judíos de su época hacia otros pueblos que no eran pueblo de Israel y de la fe de Israel. Pero es importante que nosotros siempre veamos la totalidad, ¿verdad?, de lo que Jesús hace y dice. Y veamos también ese contexto a la luz de lo que hace en los evangelios y lo que se dice de él en los evangelios, pero que veamos también ese contexto, al contexto de lo que dice toda la Escritura, aún la acción de Dios en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, en muchas ocasiones Dios asevera y establece cuáles eran las reglas de convivencia y le hace un llamado a Israel a tratar con justicia, con amor y con inclusión a otros pueblos que no fueran pueblo de Israel cuando esos pueblos decidieran habitar entre ellos. Un llamado de Dios a Israel a que pueda estar abierto a la inclusión, a la llegada de esas otras personas, de otros pueblos y otros países, otras etnias, otras culturas que quisieran conocer más y venir a habitar bajo la cobertura del amor, ¿verdad?, y de la justicia del Dios de Israel. Y en el libro de Isaías, que leíamos el viernes, en ese pasaje también habla de cómo Dios está abierto a que el extranjero venga y pueda participar, si ese extranjero, ¿verdad?, viene a conocer la fe, pueda participar también del amor y de la justicia de Dios. Así que vemos también a Jesús, viendo el contexto de Jesús, hablando del Antiguo Testamento, pero ahora del contexto de Jesús, también vemos a Jesús sanando al siervo del centurión. También vemos a Jesús quedándose en el pozo para entrar en diálogo con la mujer de Samaria y transformar la vida de esa mujer de Samaria de tal forma que se convierte en una evangelista, en una misionera, en un apóstol entre su pueblo. Y curioso ese acercamiento de Jesús a la samaritana, porque
Allí Jesús cuando la mujer samaritana le dice, cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. Jesús le dice, yo soy. Jesús se revela y hace lo que pocas veces vemos hacerle cuando Él dice, yo soy el Mesías esperado. Y se revela a esta mujer extranjera, a esta mujer samaritana, que todos conocemos la historia entre los samaritanos y los judíos. Jesús tiene un acercamiento particular con los extranjeros. Y en este caso, en el caso de esta mujer, la mujer que Mateo llama mujer cananea y que Marcos, en el capítulo 7, llama mujer sirofenicia, cualquier lugar de procedencia o cualquier nombre o título que quieran darle a nivel de su procedencia étnica no es tan importante. Lo importante es que esta mujer ve a Jesús, ve la esperanza que hay en Él, ve las posibilidades de que Jesús pueda traer un cambio y transformación a su hija que se encuentra enferma. Y sin importar los prejuicios a su alrededor, esta mujer se lanza tras Jesús. Esta mujer persigue a Jesús. Esta mujer molesta a Jesús en cierta medida como molesta a los discípulos, ¿verdad? Déjala que se vaya, ya molesta, ya nos tiene enfadados, ya no nos tiene molestos porque sigue gritando detrás de nosotros. Esta mujer levantó su voz y aunque no conocemos su nombre, aunque la tenemos ahí como un personaje anónimo, esta mujer se dejó oír. Y a pesar de los prejuicios existentes, Jesús guía a esta mujer ante la aseveración que ella hace al final. Algunos quieren decir que Jesús como judío pues estaba preso de su contexto cultural y por tanto era un prejuicio que él estaba mostrando hacia ella. Yo prefiero verlo de otra forma. Yo prefiero ver a Jesús que conoce bien el corazón de la gente y sabe cómo guiarnos, cómo llevarnos, cómo motivarnos y cómo movernos hacia un encuentro personal con Él, como lo hizo con la mujer samaritana. Y en este caso a esta mujer la guía y la lleva a que ella pueda echar mano de la fe, que ella pueda encontrar en Él esa respuesta a las necesidades que ella estaba buscando, como aquel siervo del centurión también vio en Jesús esa persona. Dios es el Dios que ama a los pueblos, que ama a las naciones, que ama a los extranjeros, que ama a aquellas personas que para nosotros son extraños, tal vez desde su procedencia hasta su comportamiento y su manera de pensar. Dios ama al ser humano. Dios ama al pecador y a la pecadora, como a veces llamamos. Dios ama a toda aquella persona que Él gustosamente ha creado. Y a esta mujer sin duda alguna. Y Jesús ante el arrojo de ella de decir, sí maestro, pero aún los perrillos comen de la mesa. Aún esos perritos que están allí, que se le da el pan, reciben alimento. Y esto provocó en Jesús un asombro, a tal punto que le concedió a ella lo que ella estaba pidiendo. Dios ama a las naciones, Dios ama a los pueblos. Y Dios nos pide a nosotros, como pueblo suyo, que tengamos la misma apertura y el mismo corazón hacia aquellos y aquellas que no son igual que nosotros, entre comillas, o que por lo menos nosotros pensamos que no son iguales, o que tienen costumbres distintas, visten distinto, hablan distinto, su color de piel es distinta. El llamado de Dios es siempre a tener esa apertura, ese respeto, ese amor hacia aquellos que son diferentes o que parecieran diferentes a nosotros. Que nosotros podamos siempre tener esa hospitalidad, ese corazón abierto a recibirles, sin importar cuán lejos puedan estar de nuestra realidad. Fíjense que en el libro de los Hechos, y yo mencionaba esto en la semana, en el capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo sobre la vida de los que estaban en el aposento alto, la gente que estaba allí en Jerusalén los escucharon hablar su propio idioma. Y a mí me encanta ese pasaje. Y me encanta sobre todo cuando la gente dice, le estamos escuchando hablar como nos hablaban en casa de mamá. Nos estamos escuchando hablar en ese idioma que está tan profundo en nuestro corazón, que nos hace entender claramente lo que se está diciendo. Curioso. Fue una de las intenciones también que Martín Lutero tuvo en su corazón,
que el pueblo pudiera escuchar en su vernáculo lo que era la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Nosotros también tenemos la misma encomienda. Tenemos la encomienda de que los pueblos puedan escuchar, que la gente a nuestro alrededor, que los que parecieran distintos a nosotros puedan escuchar el mensaje del Evangelio en ese idioma que ellos pueden comprender, en ese idioma que está arraigado profundamente en su corazón, en ese idioma que conlleva, sin duda alguna, abrir su entendimiento y abrazarles profundamente con el amor de Dios. Hay mucha gente que se siente extraña en medio de nosotros. Hay mucha gente en nuestro pueblo que se siente extranjeros en medio de nosotros y muchas veces en medio de la iglesia, que se siente que no forman parte, que no pertenecen, que no son. A esa gente, a esas personas, tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que ver su fe. Y en medio de ver su fe y su corazón, abrazarles e invitarles a formar parte de este hermoso pueblo que es la iglesia, ese pueblo que el Señor ha llamado para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a abrir nuestras puertas y nuestros corazones a todos estos, ellos y ellas que necesitan formar parte de esta gran familia que es la familia de Dios. Acompáñenme en una oración. Señor Dios, gracias por ser el Dios que ama la diversidad, que ama a los pueblos sin importar las diferencias que puedan haber, que amas a las personas sin importar cuán diferentes puedan ser a nosotros, puedan ser a cada uno de nosotros o de cada uno de nosotros. Te rogamos que abras nuestro corazón y que nos ayudes a siempre ser una iglesia inclusiva, una iglesia que ama a los demás a pesar o aún por sus diferencias. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. La paz de Dios con cada uno de ustedes.